Buen día, camaradas. Soy Martín Guevara. Estamos convocados a esta conferencia para tratar un tema de actualidad muy importante, que es la respuesta que han dado los distintos países, tanto del bloque socialista como el bloque capitalista, a la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus. Vamos a leer un documento elaborado por el camarada Santino López. Te cedo la palabra, camarada Lorena. Bueno, vamos a leer una publicación. En esta publicación analizaremos qué sistema económico y régimen social, el capitalismo o el socialismo, ha atendido mejor la crisis por COVID-19 en el mundo. Veremos cuál sistema de salud pública, si el capitalista o el socialista, es el mejor para prevenir, tratar y eliminar enfermedades infecciosas como la que hoy se está viviendo en el mundo. Para analizar este análisis, tomaremos como ejemplo de país socialista la República de Cuba y, por otro lado, realizaremos un estudio de la respuesta general de los países capitalistas a la pandemia. Así como dos ejemplos particulares, el país que peor trató la pandemia, los Estados Unidos, y Alemania, el país capitalista que mejor ha tratado la emergencia. Veamos el caso de Cuba. ¿Cuál fue la respuesta que dio Cuba a la emergencia sanitaria por coronavirus? Cuba ya tiene fama de ser una potencia en lo que respecta al área de salud, sobre todo la salud pública universal y gratuita. Pero algunos medios capitalistas difundían antes de la pandemia que en realidad la sanidad pública de Cuba no es tan buena, de modo que su fama sería un mito popular más que una realidad, pero Cuba demostró que realmente es una potencia mundial en este aspecto, en un caso muy específico, el tratamiento del COVID-19. Cuba posiblemente era el único país del mundo, o uno de los pocos, justamente con otros países socialistas, realmente preparados para una pandemia, pues ya estaba todo absolutamente previsto antes que se diera a conocer los primeros casos en China. Cuba fue uno de los primeros países en cerrar sus fronteras totalmente, así como en prohibir el transporte, los eventos multitudinarios, discotecas, gimnasios, etc. Así como impuso el uso obligatorio de barbijos a todos sus ciudadanos bajo amenazas de multas. Esto es exactamente lo que hizo no solo Cuba, sino todos los países del mundo, a excepción de algunos renegados como Brasil, que se encuentra pasando no solo una crisis económica terrible, sino una emergencia sanitaria que prácticamente está rozando la crisis humanitaria. Lo que hizo Cuba, a diferencia de otros países, es implementar su estrategia médica más efectiva del mundo para enfrentar una pandemia: la prevención y detección temprana. En lugar de esperar a los enfermos en los hospitales, los médicos cubanos salían a detectar casos, casa por casa. De hecho, Cuba fue el país que inventó un método propio de detección de contagios que se usa junto con los otros dos empleados internacionales. El primer contagio sobre suelo cubano se dio en la fecha exactamente bien documentada del 12 de marzo. Bueno, aquí le cedo la palabra al camarada. Muchísimas gracias, camarada Lorena. Sigo con la lectura. Los casos sospechosos en Cuba son trasladados inmediatamente a centros de aislamiento, donde se les realizan las pruebas. Y si están dan positivos, son trasladados a un hospital independientemente de la gravedad del paciente. De ese modo, el virus no tenía absolutamente ninguna posibilidad de transmitirse por otros lados en forma exponencial. Todos vemos en todos los países. Por ese motivo, en Cuba jamás se implementó un aislamiento social preventivo y obligatorio, es decir, una cuarentena, debido a que no era necesaria. Las actividades laborales en Cuba continuaron con normalidad gracias a la seguridad que brindaba este método preventivo y que permite vencer a cualquier pandemia, por muy abrupta o letal que sea.
Ni siquiera hubo tiempo para que se generara un pánico en la población, como en otros países, que por otra parte sabía muy bien qué método se iba a implementar para hacer frente a la pandemia, el de siempre. A diferencia de Suecia, país capitalista que en ningún momento decretó una cuarentena y acabó con una inmensa cantidad de casos y de víctimas fatales, en Cuba las estadísticas son las siguientes: 2.428 casos confirmados, 87 fallecidos y 2.268 recuperados hasta la fecha. Muchos dirán, ¿cómo saber si las estadísticas dadas por el gobierno cubano son ciertas? Simple. Es un país, si en un país la cifra por coronavirus estalla, no hay forma alguna de ocultarlo, como ocurre en Chile y Brasil, por ejemplo. Por lo tanto, se tenga afinidad o no con la democracia socialista cubana, no hay forma alguna de acusar al gobierno de tapar casos. Mientras tanto, en el resto del mundo se aplicaba la estrategia contraria. En lugar de ir a detectar los primeros casos y anticiparse a la oleada de contagio, esperar a los pacientes en los hospitales mientras se decreta una cuarentena social obligatoria para evitar la propagación del virus, entre comillas, lo máximo posible. Resultados: por un lado, Estados Unidos con 4 millones de contagios, 1.160.000 de recuperados, 144.000 muertos, y por otro lado, Alemania con 200.004 casos contagiados, 188.000 recuperados y 9.179 muertos. El país capitalista que mejor enfrentó la pandemia tiene 105 veces más muertos que el país socialista que mejor enfrentó la pandemia. Como dicen los cubanos, mejor prevenir que lamentar. Hasta aquí doy paso al compañero Santino a que siga la lectura. Bien, gracias Juan. Continúo leyendo. Todas las acusaciones contra Cuba que realizan a diario los medios de comunicación hegemónicos para atacar al sistema socialista, como por ejemplo cuando dicen que Cuba es un país bananero, ¿no?, entre comillas, sin recursos, se convierten actualmente en lo contrario, en ventajas del socialismo contra el capitalismo en una circunstancia como la presente. Cuba, un país con 25 veces menos recursos que Estados Unidos, es decir, un PIB de 100.000 millones en comparación con uno de 25 billones, trató la pandemia 1.655 veces mejor que es decir, 144.000 muertos en comparación con 87, y puede que pronto sean más en Estados Unidos. Esto significa, evidentemente, que el socialismo administra los recursos de una forma infinitamente mejor que el capitalismo. Y si Cuba tiene 25 veces menos recursos que Estados Unidos, es por culpa del enorme bloqueo económico realizado contra este país internacionalmente, que lo tiene acorralado, contando solo con los recursos de una pequeña isla. Muchos dirán que Cuba es una isla y que, por lo tanto, su éxito en el tratamiento del COVID-19 no se debe a su sistema de salud, sino que se debe a que tiene menos población. Pero a Nueva Zelanda y al Reino Unido no les ha ido muy bien, que digamos, siendo islas y todo. Otros dirán que Cuba no tiene el mismo turismo que otros países como Estados Unidos y Europa, y por lo tanto a eso se debe su éxito. Pero quienes dicen esto realmente nunca han comprendido cómo funciona la curva de contagios del COVID-19. Y a continuación la vamos a explicar un poco. El coronavirus crece exponencialmente, pero hay que entender bien qué significa esto. Toda enfermedad en general tiene una tasa de contagios. En el caso del coronavirus, 3/1. Eso significa que una sola persona tiene el potencial de contagiar a 3. En el caso de la gripe común y corriente, esa tasa de contagios es 1,14/1. Entonces, si una persona contagia a 3, luego estas contagian a 9, estas a 27, estas a 81, el resultado es que tras 10 olas de contagio, es decir, 3 elevado a la décima potencia, hay una cantidad de 59.049 contagiados. Y comparémoslo con la gripe, que tras 10 oleadas de contagio, es decir, 1,14 elevado a la décima potencia, es casi 4, es decir, 4 contra 59.000, una diferencia rotunda.
Esto significa que basta con que un solo contagiado ingrese del exterior para que inicie una ola de contagios imposible de contener si no se toman las medidas de un exitoso país socialista como Cuba. Otros países socialistas, como Vietnam y Corea del Norte, han tenido resultados similares y no se puede atribuir, como decimos, al menor turismo, que en el caso de una enfermedad tan contagiosa es solo una ventaja. Eso es cierto, es una ventaja, pero no es decisiva en realidad. Ahora bien, ¿era posible aplicar el método cubano a los países capitalistas y evitar así 618.000 muertes, descontando la de los países socialistas, que apenas hacen crecer ese número en menos de 1.000 casos? La respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque Cuba puede aplicar este sistema únicamente y exclusivamente gracias al socialismo, que les permite tener una cantidad de 84,22 médicos por cada 10.000 habitantes, es decir, 4 veces más que Estados Unidos, que solamente tiene 26,12, y por supuesto varias veces más que el resto del mundo capitalista. Entonces, la conclusión es la siguiente. ¿Qué sistema trató mejor la pandemia? ¿El socialismo o el capitalismo? Y esta pregunta se responde sola con todos los datos que hemos estado viendo. Evidentemente el socialismo, incluso con menos recursos, en un mundo globalizado a la manera capitalista y con todas las ventajas imaginables del lado del capitalismo. Así que la verdad revolucionaria y el socialismo vencerá, como dice al final. Excelente artículo que ha escrito. Lo que acabamos de leer es un escrito realizado por nuestro compañero Santino, y mejor tratado no pudo haber estado. Y con respecto a eso, Santino, te quería preguntar, si ya es evidente que en el socialismo se tratan mejor este tipo de situaciones anómalas, no es en balde de que ellos se han preparado solamente para no para enfrentar una situación anómala como es el COVID-19, sino que su sistema de salud es infinitamente superior a los implementados en los países capitalistas. Con respecto a eso, ¿qué podemos conversar, compañero? Bien, sí, te tendríamos que explicar un poco también por qué, ¿no? Por qué el socialismo trata mejor las pandemias que el capitalismo, porque no es porque sí, tiene una razón de ser. Y la realidad, bueno, como hemos dicho, es realmente impresionante porque Cuba tiene un PIB, bueno, ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero es muy inferior al de Estados Unidos, muy inferior. Bueno, debido al bloqueo económico brutal que realizan el resto de países internacionalmente contra Cuba. Y sin embargo, a pesar de ese bloqueo, Cuba ha logrado tener resultados impresionantes, realmente impresionantes, en comparación con los países capitalistas que tienen un PIB muy superior. Ha logrado tener resultados impresionantes en lo que respecta al tratamiento de la pandemia. ¿Y por qué? Bueno, es muy simple, porque en el socialismo, a diferencia del capitalismo, digamos, porque para hacer un sistema de salud pública realmente eficiente, que sea capaz de enfrentar una pandemia como el COVID-19, es necesario tener recursos, tener dinero, tener, bueno, sí, tener este tipo de financiación. En el capitalismo, esta financiación, este dinero se encuentra en los bolsillos de los grandes capitalistas, que son realmente magnates monstruosos que incluso controlan las decisiones que toman los gobiernos, como en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, y en el caso de Europa. En cambio, en el socialismo, ese dinero se encuentra en manos del pueblo, en manos del Estado como representante de las clases trabajadoras. Y de ese modo es posible establecer un sistema de salud tan eficiente como el cubano, que como vimos, ha logrado tener 4 veces más médicos por habitante que los Estados Unidos. Entonces, al tener un sistema de salud, digamos, 4 veces superior al de Estados Unidos, ¿no? Si nos atenemos a las cifras exactas, era posible en Cuba aplicar la estrategia contraria a la que se aplicó en el resto del mundo. Es decir, en el resto del mundo, ¿qué se hizo? Bueno, vamos a hacer una cuarentena para que el virus no se expanda mucho, ¿verdad? Y mientras tanto vamos a ir preparando a los hospitales como se puede, porque los gobiernos capitalistas saben que su sistema de salud es una porquería y que básicamente es susceptible de colapsar en cualquier momento. Entonces intentaron en lo posible, como hizo Alemania, ¿no? Mejorar ese sistema, pero la realidad es que dentro del capitalismo eso no es posible, por lo que mencionamos antes. Entonces,
Está claro que el sistema de salud de Cuba, al ser 4 veces superior, se permite utilizar la estrategia contraria, que es que los médicos vayan directamente a las casas a buscar a los pacientes y que de ese modo sean metidos en un hospital, independientemente de la gravedad del caso, sino que en cuanto haya alguien con COVID-19 se lo meten en el hospital y ya está. Entonces, de A ese ver, modo, este paciente queda totalmente lejos de otras personas para poder contagiar. Y eso explica básicamente el éxito cubano. además, yo puedo agregar que los cubanos tienen una larga historia de colaboración de misiones de médicos cubanos a distintos países del mundo. En este caso han ido a Europa, han llegado incluso acá a Argentina a colaborar. Es decir, a pesar de la crisis que ellos también sufrieron, por contar con una cantidad muy importante de profesionales de la salud, han podido colaborar con otros países, ¿no? Que han pedido su ayuda. Sí, la verdad que el palmarés, por decirlo de alguna manera, de colaboración médica cubana es algo inigualable, que no se ha dado en ningún país, realmente digno de admirar. Volviendo al tema con respecto a lo que conversábamos, yo soy de Guayaquil, Ecuador, y creo que las imágenes más dantescas con respecto a esta pandemia se dieron en esta ciudad. La gente caía literalmente en las calles, dejaron morir, y no solamente fue el sistema de salud el que colapsó, fue el sistema de tratamiento de los fallecidos, no había, se quemaron cadáveres en la calle. Realmente una cuestión impresionante ahorita, realmente procesar todo lo que nos ha pasado. Pero obviamente en un sistema que ha sido neoliberal, en donde durante estos 3 o 4 años de duración de este gobierno criminal, que se ha desmantelado todo lo que es salud pública, de las inversiones a la mínimo posible, solamente para mal pagar a los asistentes de salud. Obviamente cuando se presentó la pandemia, ni siquiera estábamos preparados. Aparte que por odio o por otro tipo de cosas, el contingente cubano que existía aquí de médicos cubanos fueron trasladados, fueron sacados totalmente del país, ¿ya? Que creo que estando este contingente cubano hubiera ayudado en dar matrices o ideas de cómo enfrentar mejor la pandemia, ¿no? Es obvio de que los países que siguen el neoliberalismo han demostrado que poco o nada le interesa el valor de la vida humana, porque lo que ha pasado en estos países con la cantidad de muertos y el tratamiento que se ha dado a la misma metodología de cómo solucionar el problema del COVID es totalmente diferente a lo que se han planteado en los países socialistas. Hasta aquí avanzo con las ideas, compañeros, así que si alguien más quisiera dar una opinión. Sí, yo comentar también, para cerrar, o bueno, si alguien más quiere comentar, comentar también la cuestión de que es realmente impresionante, como tú decías, Juan, en cómo el neoliberalismo básicamente no le importa en absoluto la vida humana. Para el neoliberalismo, la vida humana, si no se puede vender, no tiene ningún valor. Esa es la realidad del neoliberalismo, ¿no? Entonces, el neoliberalismo básicamente lo que hizo, bueno, podemos ver sus efectos en una escala colosal en Brasil, ¿no? Donde justamente en Ecuador también, como tú mencionabas, la gente queda tirada en las calles una vez que muere por esta enfermedad. En Brasil esto también se da, e incluso en una magnitud superior. O sea, es realmente increíble cómo el neoliberalismo desprecia la vida humana y lo único que le importa realmente son las ganancias de los grandes capitalistas. Es una cosa realmente indignante. Y además es curioso, ¿no? Porque todos sus argumentos no tienen ningún sentido. Por ejemplo, cuando dicen que no, porque la cuarentena, dicen ellos, ¿no? Al paralizar las actividades económicas, hace que la economía caiga, ¿no? Dicen ellos. Pero la realidad es que países como Brasil han tenido exactamente la misma caída del PIB
que países como Argentina, por ejemplo, que Argentina lleva 5 meses de cuarentena, que por cierto, no es una cuarentena que esté dando resultados muy efectivos porque, bueno, porque hay problemas de administración y, bueno, básicamente tiene todo que ver con que la base económica es el capitalismo y de eso no nos salva absolutamente nada, ni siquiera una cuarentena de 5 meses. Pero bueno, más allá de eso, en Argentina las cosas se han tratado de forma bastante mejor que en Brasil, la verdad, a pesar de todo. Y sin embargo, los dos países tienen una caída del PIB aproximadamente igual, es decir, ningún argumento del neoliberalismo tiene absolutamente ningún sentido. Así que bueno, comentar eso también, camaradas. Bueno, Totalmente. muchas gracias, camarada, por su participación. Y bueno, cerramos el tema y nos comprometemos para volver a realizar otra conferencia tratando otro tema de actualidad la semana que viene, si les parece bien. Perfecto, camarada Martín. Muchas gracias, camarada Lorena. Gracias, camarada Santino. El próximo domingo estamos tratando un tema de interés. Perfecto, finalizamos la grabación. Gracias a Venceremos, todos. camarada. Venceremos, bye. Venceremos. Venceremos.